Bien, dentro de los objetivos específicos vamos a ver de los 3 microorganismos, vamos a establecer el mecanismo de infección, la diseminación, la patogenia, la cadena epidemiológica, los pasos para el diagnóstico biológico, lo que es la parte de la prevención y control y tratamiento de estos 3 microorganismos. Y por supuesto, lo que es las medidas de prevención y control es algo sumamente importante para cada uno de ellos. Bien, vamos a hablar de bacilos gram-negativos, que son curvos o espirales. Por ejemplo, el vidrio lo vamos a conseguir en aguas marinas superficiales. El Campylobacter va a estar en animales domésticos y animales silvestres. El Helicobacter lo vamos a conseguir en lo que es la mucosa gástrica humana. Las enfermedades que van a estar asociadas a estos microorganismos serían el cólera, la enteritis y la gastritis, úlcera péptica o cáncer gástrico. Comenzando con Vibrio cólera. El Vibrio cólera es el agente causal del cólera, ¿okay? Es una enfermedad diarreica altamente contagiosa que va a afectar a millones de personas, ¿bien? En todo el mundo cada año. No sé si han escuchado que, por ejemplo, en la zona de África siempre están con pandemias de cólera, ¿okay? Y bueno, sobre todo esas zonas porque tenemos medidas higiénicas sanitarias que son deficientes, sobre todo en esos países. Y en donde también vamos a ver que existen desastres naturales en donde las aguas, las aguas, sobre todo las aguas potables, estas poblaciones no tienen acceso como tal, o es limitada. Vamos a hablar de lo que es la taxonomía, el modo y origen de la infección, los factores de patogenia, cadena epidemiológica y diagnóstico microbiológico. Dentro de la taxonomía vemos, ustedes en quinto semestre ven lo que es taxonomía y morfología. Esto se los voy a dar a manera de repaso, de una manera breve. Entonces tenemos que las familias vibrionaceae o desvibrionales, el género es vibrio y por supuesto vamos a tener lo que es el Vibrio cólera el día de hoy. Es un bacilo curvo, como les dije, en forma de coma, gram negativo. Es muy móvil gracias al flagelo que tiene en uno de sus extremos, es decir, un flagelo polar. Tiene bilis, su tamaño es de 1 a 3 micras, de largo por 0,5 a 0,8 micras de ancho. Son halófilos porque ellos quieren como que un medio que tenga sal, toleran esos medios. En el cultivo pueden hacerse rectos. Aquí vamos a ver cómo se va a ver el vibrio en una muestra microscópica. Vemos el bacilo, vemos el flagelo y aquí también podemos observar. Esta especie se va a cultivar en agar de sulfato citrato bilisacarosa, TCBS por sus siglas. Vamos a observar colonias amarillas y esto va a ser muy alcalino, como les dije yo, van a soportar un pH de 8,5 a 9,5 aproximadamente. Son oxidasas positivos. Bien, fermentan sacarosa y manosa, pero no araginosa. Al fermentar sacarosa vamos a ver un cultivo de color amarillo, las colonias se van a observar de color amarillo. Estas son enfermedades de los agentes que vamos a ver, sobre todo vamos a ver que el Vibrio cólera va a tener los serogrupos 01 y 0139, que son las responsables del cólera epidémico y pandémico que se ha observado. Por supuesto va a generar diarreas pereniformes, que son enfermedades intestinales que tienen unas características principales, pero ya antes vamos a hablar sobre eso. La clasificación y evolución del Vibrio cólera. Como les dije, hay más de 200 serogrupos determinados por la estructura del antígeno O, de lo que es el lipopolisacárido que se encuentra en su membrana. De estos serogrupos, los de importancia son el O1 y el O139, porque son los que tienen la capacidad
capacidad de producir la toxina colérica, ¿ok? Y estos serogrupos también vamos a tener, cuando vamos a clasificarlos, vamos a decir los que son 01, 0139 y los que son no 01, no 139, que en este caso los vamos a denominar así porque ellos no van a producir lo que es la toxina colérica. Ok, dentro de la clasificación de estos serogrupos vemos, acá tenemos, ¿verdad?, el vibrio cólera, y vemos dentro de los serogrupos tenemos el grupo 01, 0139. Estas cepas de estos serogrupos 01 a su vez se van a dividir en tres serotipos, que son la OGABA, ICOSMIMA e INABA. Su clasificación va a depender del porcentaje, de un porcentaje que tiene de uno de sus componentes. Acá vemos, a su vez, que dentro de los biotipos tenemos el biotipo clásico y el biotipo TOP. ¿Por qué se denomina de esta manera? Porque aquí tenemos una línea de tiempo y vemos que desde 1820 hasta 2020 hemos visto cómo estos serotipos han ocasionado pandemias. ¿Okay? Vemos que el hipopolisacario de estos serotipos se va a representar esquemáticamente mostrando el porcentaje aproximado de medicación de operación terminal, que es lo que vemos aquí. Vemos la operación más 100%, 50% y 0%. Y de los serogrupos 01 también vamos a clasificarlos como el biotipo clásico y el TOP, y va a depender de los marcadores fenotípicos que tenga este microorganismo, ¿okay? Y de la parte genética. Si ustedes ven acá, vemos elementos genéticos móviles, ¿okay? Por ejemplo, en este serogrupo 01 vamos a ver las islas genómicas, que es el BP1I, BP1-2, vamos a ver elementos integrativos y conjugativos que le van a ocasionar características de virulencia, ¿okay? También vemos cómo están los bacteriófagos que van a activar lo que es la citotoxina de este microorganismo. Ok, el modo de origen de la infección es un origen exógeno. Vemos que el vibrio cólera se transmite de persona a persona de manera por la vía fecal oral, ¿okay? O indirectamente a través de la ingestión de alimentos o agua que van a estar contaminados, ¿okay? Aquí vemos en esta lámina cómo tenemos representores de estas aguas saladas en donde vamos a encontrar el agente causal, ¿okay? El hombre va a ingerir, ¿okay?, a través de alimentos o agua contaminados, y por supuesto se va a hacer un ciclo que lo voy a explicar posteriormente. Okay. Dentro de los factores de virulencia que tiene este microorganismo vamos a tener el flagelo, que es muy importante, porque el flagelo es el que va a permitir que se introduzca dentro de lo que es el enterocito. Este flagelo tiene un antígeno H flagela que es termolable. Vemos cómo ingresa el vibrio cólera, ¿okay?, a través de la boca, ¿okay?, de la ingestión de alimentos. Él va a tolerar el ácido que está en el estómago, ¿okay?, el ácido clorhídrico, y va a colonizar lo que es la parte del intestino, ¿okay? Cuando está dentro del enterocito, él va a liberar lo que es la toxina colérica. Lo vemos, el periodo de incubación de esta patología es de 12 horas a 5 días. El patógeno solamente lo vamos a ver en el ser humano. ¿Okay? Aquí les coloco este cuadro a manera de información para que ustedes revisen con calma en la función principal de todo lo que son los factores de virulencia y el mecanismo de acción reducido, porque se supone que ya ustedes han visto esto en el semestre pasado. Pero se los voy a explicar rápidamente como una imagen. Ok, vemos que la toxina de cólera se subdivide en una toxina A1 y A2 y en la toxina B. La subunidad B se va a unir al gangliósido GM1, va a entrar al enterocito, ¿okay?, en donde esta internalización de la toxina se puede hacer por endosoma o mediada por vesículas transportadoras, que va al aparato de Golgi y al retículo endoplasmático, y a su vez van a hacer una translocación y lo que es la multiplicación de la toxina como tal. Se va a la subunidad A
¿ok? Que va a hacer que aumente el ADN cíclico, y esto es lo que va a ocasionar que se ejecute una secreción masiva de agua y electrolitos, ¿ok? Que esto es lo característico de la patología que nosotros vamos a ver. Vamos a ver aquel paciente que tiene una diarrea acuosa, ¿ok? Se dice en la literatura que parece agua de arroz. Es por esto, por la liberación de agua y de electrolitos del intestino, ¿ok? De la célula. Ok, este esquema que les traigo aquí es a manera informativa porque nuestro sistema inmunológico va a generar una respuesta inflamatoria ante toda esta cascada, ante todos estos eventos. ¿Bien? Vemos que la toxina entra, al enterocito, va a activar todo lo que son las respuestas inflamatorias, neutrófilos, macrófagos, vamos a ver lo que son las interleuquinas, y va a ocasionar una respuesta inflamatoria per se de la misma enfermedad. Ok, el agente causal, entonces tenemos que dentro de la cadena epidemiológica es el Vibrio cholera, ¿ok? ¿Dónde lo vamos a encontrar? El reservorio va a estar en ambientes de agua salada o dulces, mayormente en agua salada, y por supuesto en el reservorio también va a ser el hombre enfermo. ¿Ok? La puerta de entrada va a ser oral, como les dije, a través de la ingesta de alimentos contaminados. La puerta de salida es la vía fecal por la diarrea, ¿ok? Y el huésped susceptible es el hombre, sobre todo las personas que tengan un sistema inmunológico bajo. Y también va a depender de la cantidad de inóculo que nosotros vamos a consumir en esta. Acá les represento el dibujo que veíamos anteriormente. A manera de información vemos cómo el Vibrio cholera, se adhiere, a la mucosa intestinal, o se adhiere también al plástico que esté, o todas las estructuras que puedan estar en el mar, y él va a generar una capacidad de formar un biofilm, que esto le va a conferir características de sobrevivencia, ¿ok? Al cuadro clínico entonces veíamos que el paciente va a vomitar, vómito, va a tener dolor abdominal, diarrea, ¿ok? Lo más importante aquí es la deshidratación, que puede llevar a un shock hipovolémico y a una acidosis por la pérdida de electrolitos. El diagnóstico se va a realizar a través de las muestras de heces diarreica, podemos realizar un examen directo, y se realiza, como les dije anteriormente, el cultivo de tiosulfato citrato melisacarosa, en caldo alcalino. También podemos tener pruebas de aglutinación con antisueros para estos medios específicos. El medio de transporte de esta muestra se realiza a través del transporte Carrier, que es un método usado con más frecuencia para transportar estas muestras de heces para su análisis. También podemos realizar PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, que es una técnica molecular muy sensible y es rápida y es capaz de detectar el ADN de lo que es la bacteria, y va a permitir que podamos hacer una detección temprana, y precisa, y podamos identificar, que es una prueba rápida. También tenemos pruebas de cromatografía en donde vemos que podemos tomar una muestra rápida y nos va a generar rápidamente si es positivo o es negativo. El tratamiento importante es la rehidratación oral o intravenosa, monitoreo de electrolitos. Para el tratamiento antibiótico se dice que acitromicina, doxiciclina y zinc. La acitromicina, ¿por qué? Porque la acitromicina va a hacer que este microorganismo detenga su multiplicación. No vamos a tener tanta cantidad de toxinas, tanta cantidad de microorganismos, y sobre todo en la parte de la producción de proteínas, va a estar directamente relacionado con eso. La prevención para todos estos de adelante, que es el saneamiento ambiental, consumo de agua potable, evitar la ingestión de alimentos crudos, y la prevención específica. En el 2016 la FDA aprobó la vacuna oral contra el cólera, y por supuesto hay vacunas orales de células enteras más la subunidad B. El cólera es una enfermedad prevenible y tratable. Si se pueden utilizar varias estrategias controladas. De hecho, hay un grupo mundial para el control del cólera
tienen una ruta de fin de cólera para el 2030. Ahora vamos con Campylobacter jejuni. El Campylobacter se detecta en muchas especies de animales, incluido varios animales domésticos. Es una causa frecuente de enteritis entre el ser humano. Aquí tenemos la clasificación taxonómica, no nos vamos a detener en ella. Tenemos que es un bacilo curvo en forma de S o de alas de gaviota, que también es gran negativo, móvil por uno o dos flagelos que van a estar en sus polos, por lo tanto son flagelos polares. No forman esporas, su tamaño es un poquito más grande que estamos discutiendo anteriormente, es de 4 milímetros de largo y de 0,5 de ancho. Tiene una membrana de disco oligosacárido, que esto es una característica sumamente importante que les voy a hablar posteriormente. Es microaerófilo, soporta de 3 a 5% de oxígeno y es termófilo, puesto en el cultivo se le requiere que tenga un 42% de grado Celsius, para su crecimiento. Y esto lo va a diferenciar de otras cepas en el laboratorio. Cuando colocamos el cultivo a esta temperatura, ya por ejemplo vamos a estar un poquito orientados de que es agente. Las pruebas bioquímicas claves vamos a tener que el catalácido sea positivo y va a realizar la hidrólisis de hipurato positiva. Este también es un rasgo que lo va a distinguir. El Campylobacter no oxida ni fermenta carbohidratos. Aquí tenemos que el mecanismo de transmisión también es oral. Vamos a tener un ser humano, un individuo que va a consumir alimentos que van a estar contaminados, y esto por supuesto va a hacer que esta ingestión de este microorganismo produzca una colonización en el enterocito. Se va a adherir a las células blanco, en este caso en el enterocito, va a invadir y va a ocasionar una cascada de factores proinflamatorios que van a generar a través de citocina lo que es la inflamación y la diarrea. Vemos que este patógeno tiene forma de sacacorcho. Él va a tener un movimiento flagelar, el cual por su cadena de oligosacáridos va a penetrar, como les dije anteriormente, la mucosa gástrica y por supuesto el enterocito, y va a realizar algunas acciones que va a permitir la multiplicación y por ende va a ocasionar la enfermedad. Tenemos que dentro de estos factores que van a mediar la invasión, tenemos lo que es la hormona de la fibronectina, el plástico que va a codificar un tipo de secreción tipo 5, y también tiene una toxina, que es la CDT, que es la distensora citotelial, que ella lo que va a hacer es que va a evitar que la célula o va a ocasionar una apoptosis de la célula y por supuesto muerte del enterocito, de la célula como tal. Aquí vemos más grande de lo que les explicaba. Vemos que el flagelo está muy involucrado en lo que es esta patogenia. Es esencial para moverse a través de las capas de moco y va a iniciar lo que es la infección y la colonización del enterocito a través de también las invasinas. Aquí vemos, por supuesto, cómo a través de esta cascada de eventos el microorganismo penetra la célula, se multiplica y ocasiona lo que es la patología como tal. El diagnóstico de Campylobacter lo vamos a realizar por cultivo microbiológico, principalmente el cultivo de S se va a hacer en Agacampi, también hay otros tipos de cultivo. Lo que va a hacer es que este tipo de cultivo inhibe la flora normal fecal y vamos a observar colonias grises planas con bordes regulares hemolíticas con apariencia mucoide. También podemos tener estos medios selectivos como el Agares Cairo, Carmal y Copesto, para entender lo que es el crecimiento de la flora que está acompañada y detectar el microorganismo como tal.
Él crece en condiciones especiales, como les dije, porque se incuba en 42 grados Celsius y en microaerófilo. Podemos realizar microscopía directa en una tensión de gramo. Vamos a ver lo que son los vacilos curvos, ¿okay? En alas de gaviota. Las pruebas bioquímicas es oxidasa positivo, catalasa e hidrólisis de dicurato. Y vamos a ver también detección de ácidos nucleicos, que es la PCR, prueba molecular. El agente causal, en este caso, el Campylobacter jejuni, vemos que es una zoonosis, puesto el reservorio está en animales, ¿okay? Generalmente en aves, ¿okay? Y ganado, vacuno, ovejas y mascotas. La puerta de entrada va a ser oral, los alimentos contaminados, el pollo, la leche, ¿okay? La transmisión, por supuesto, es a través de este tipo de alimentos. La puerta de salida es fecal y el huésped es el hombre susceptible. Vemos la cadena epidemiológica, vemos cómo podemos ingerir alimentos que pudieran tener la bacteria, ¿okay? Contaminados, y por supuesto se va a desarrollar la infección, o por el contrario, por ejemplo en el ganado vacuno, ellos consumen el agua que está contaminada con este microorganismo y nosotros podemos tener acceso a lo que es la leche maltratada, que no esté pasteurizada, y pues vamos a ingerir el microorganismo. Las manifestaciones clínicas, en este caso vamos a ver una gastroenteritis aguda, que es autolimitada, se dice que puede durar aproximadamente una semana, ¿okay? Que tiene dolor abdominal y por eso le llama una pseudoapendicitis, porque simula lo que es la sintomatología de la apendicitis. Da fiebre, una diarrea acuosa, pero que en este caso también es sanguinolenta, porque acuérdense que él está ocasionando la muerte del enterocito, por ende vamos a ver sangre en las muestras de ese. También tenemos manifestaciones clínicas gastrointestinales que son sumamente importantes, que no todos la van a desarrollar, pero sí aquellos individuos que estén susceptibles, ¿okay? O que tengan genéticamente esta predisposición, se les puede ocasionar un Guillain-Barré, ¿okay? O una artritis reactiva. Esto porque hablamos de esa cadena de liposacáridos que hace un mimetismo, porque se parece mucho a lo que son las células de los gangliósidos de las neuronas, ¿okay? Y este mimetismo del sistema inmunológico va a atacar estas células y va a ocasionar lo que es el Guillain-Barré. Y también podemos tener el síndrome de Rett, que es esta artritis reactiva que está dada por una triada que se dice que el 1.5% aproximadamente de los infectados puede desarrollar esta luego de las 4 semanas de posinfección, y tenemos esta triada clásica que es conjuntivitis, uretritis y la artritis. Vemos las complicaciones, como les dije, por glucosacárido. Vamos a ver el tratamiento. Tenemos que hacer reposición de líquidos, hidratación, electrolitos. Vamos a ver que también podemos colocar macrólidos, acitromicina, eritromicina, tetraciclina o cloroquinolona. Tenemos que estar muy pendientes de la resistencia a las cloroquinolonas, que está en aumento, que pudiera afectar nuestro tratamiento, y también podemos estar pendientes de cualquier bacteriemia. Bien, el Helicobacter pylori. Este es un patógeno crónico reconocido como el principal agente infeccioso de ocasionar gastritis, úlceras pépticas y, por supuesto, cáncer gástrico. Vemos en su morfología un bacilo gram negativo, muy curvo, espiralado, que es muy móvil porque posee de 4 a 8 flagelos, los cuales van a ser esenciales para moverse a través de la mucosa gástrica y penetrar en ella. Va a tener requerimientos de oxígeno mínimo, por lo tanto es microaerófilo. Tiene una adaptación única. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de sobrevivir en entornos hostiles y, por supuesto, va a sobrevivir a lo que es el ácido del estómago, porque produce una enzima que es la ureasa. Esta enzima va a hidrolizar la urea que está presente en el estómago y va a transformarla en amoníaco y dióxido de carbono. Esto le va a permitir generar una nube, alcalinizar el medio, colocarse bajo de esa capa de moco, porque él va a estar de manera superficial
y por supuesto aquí va a ocasionar toda la patología que vamos a ver posteriormente. Las pruebas bioquímicas clave es la ureasa, porque es fuertemente positiva y de hecho su rango distintivo, sobre todo en el test de electro con ureasa, es catalasa y oxidasa positivo. Vemos el mecanismo de infección, es oral fecal, como todos los microorganismos que hemos visto anteriormente, a través de contacto con fluidos corporales infectados como saliva, vómito, heces o con aguas y alimentos contaminados. Ok, aquí vemos entonces cómo el microorganismo, a través de la producción de la ureasa y diversas toxinas como son la CAP-A y la vaca, que van a ser, una es una toxina vaporizante y la otra es una proteína de inyección celular que le va a permitir entrar a la mucosa gástrica, ¿ok? Y ocasionar todo el daño a nivel de esta mucosa, ¿ok? Este microorganismo está clasificado por la OMS como un carcinógeno tipo 1, ¿ok? Es un factor de riesgo importante de adenocarcinoma gástrico. Y a su vez también ocasiona lo que es el linfoma de tejido linfoide asociado. Y por supuesto la gastritis crónica, que es la inflamación persistente de lo que es el revestimiento de la mucosa. Él va a estar localizado, él va a colonizar lo que es la capa de moco y se va a adherir a estas células epiteliales de la mucosa gástrica y también duodenal. Acá vemos, ¿okay?, cómo él hace la nube de ureasa, neutralizando lo que es el ácido gástrico, ¿okay? Y esto lo que le va a permitir es que haya multiplicación y adherencia en las microvellosidades intestinales y de la mucosa gástrica, perdón, y luego él va a penetrar y va a ocasionar lo que es el daño a nivel de la mucosa gástrica. Claro, él no entra como los otros microorganismos que hemos visto porque él se va a quedar aquí de manera superficial y el daño lo va a hacer a nivel de la mucosa, ¿bien? Por eso es que ocasiona gastritis y úlceras pépticas. Por supuesto. Vamos a tener la sintomatología, el paciente va a sentir pesadez, reflujo, dolor abdominal, por supuesto reflujo gastroesofágico. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? El diagnóstico lo podemos realizar a través de test rápidos de ureasa, ¿okay? Con la endoscopia, es un método invasivo, ¿okay? A través de la biopsia de la mucosa gástrica vamos a detectar la ureasa bacteriana que va a dar positivo, ¿okay? Porque va a ser el cambio de color rápido en el test. Y es algo muy específico. También podemos hacer por biopsia histológica cuando realizamos la endoscopia, realizamos el diagnóstico y a su vez tomamos muestra, ¿ok? Vamos a hacer el diagnóstico macroscópico de cómo vemos la mucosa gástrica, la comparamos con la mucosa gástrica normal, ¿ok? Y vamos a ver lo que es la inflamación, la gastritis y por supuesto se le toma la muestra para realizar la biopsia. También podemos hacer el test de aliento con urea, que es no invasivo. El paciente va a ingerir urea, ¿ok?, marcada con un isótopo y por supuesto este isótopo va a liberar el CO2 que exhala el paciente y aquí vamos a poder realizar la muestra confirmatoria. Y la detección de antígenos fecales, que también es no invasiva, y vamos a realizar lo que es el diagnóstico en esta oportunidad. Aquí vemos una siembra, ¿ok?, de una porción de la biopsia con un medio selectivo que es agar sangre con antibióticos y en condiciones microerógenas y a 37 grados centígrados. Esto va a meditar de 3 a 5 días y se dice que este método es de referencia, es el gol estándar para confirmar e identificar el patógeno, ¿okay? La desventaja es que es laborioso, lento y la bacteria no es fácil de cultivar. También tenemos los test rápidos para el Helicobacter. Ok, el tratamiento. Vamos a realizar un tratamiento antibiótico. Se dice que podemos realizar la terapia triple o cuádruple, ¿ok?, dependiendo. Vamos a utilizar un inhibidor de la bomba de protones tipo omeprazol, esomeprazol, sales de bismuto, ¿ok? Podemos utilizar tetraciclina y metronidazol. Y la terapia triple, aquellos que son resistentes a claritromicina, le podemos colocar otro tipo de medicamentos, ¿ok? Y también tenemos la terapia con claritromicina
vancomicina, amoxicilina o metronidazol si es alérgico a la penicilina. Y esto lo vamos a hacer durante 10 a 14 días. Acá les tengo una... Ok, en la cadena epidemiológica, entonces tenemos que el agente causal es el Helicobacter pylori, ¿okay? Es el bacilo que vamos a ver, el reservorio del hábitat natural donde él vive, es el estómago del humano, la mucosa gástrica, ¿okay? O el duodeno. Por lo tanto, el humano es el reservorio principal, ¿okay? La puerta de salida va a ser vía oral a través de saliva, de vómito o las heces a través de las heces. El modo de transmisión, ¿okay? Es de persona a persona, por lo tanto es oral. La puerta de entrada es la vía oral a través de la ingesta y el huésped susceptible, por supuesto, es el ser humano. Aquí tenemos un resumen comparativo para que con calma lo estudien. Vemos entre Yeyunis y pylori, la enfermedad principal de contagión, el sitio de infección, si es uriasa o no, positivo o negativo, la hidrólisis del curato, el reservorio, la complicación severa y el crecimiento de laboratorio. Cuadro comparativo. Bueno, eso es todo, chicos. ¿Preguntas, dudas?